No hay político muerto. Ellos estaban de parranda. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Agenda Nacional, que se transmite a través de radiofpp.com, siempre agradeciendo su preferencia e instándoles para que puedan también recomendar este programa a los demás seguidores que tienen ustedes en su Facebook y Twitter. Como primera noticia tenemos algo que nos sorprendió ayer bastante y que se dio desde la Presidencia de la República, que en su cuenta de Twitter ellos anotaron lacónicamente, como suelen ser estas redes sociales, un mensaje y decía que el Ejecutivo declara en estado de emergencia 11 distritos de Madre de Dios por contaminación. Eso es lo que decía textualmente este tuit de la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, horas después, el ministro Manuel Pulgar Vidal salió a declarar ante los medios de prensa señalando que la situación es delicada, que se han hecho tamizajes a pobladores y se puede prever que bajo riesgo de contaminación está el 41% de la población de Madre de Dios. Esta noticia es realmente preocupante, muy delicada, porque tiene que ver con la contaminación por mercurio. Y todos sabemos que el mercurio produce una serie de problemas en la salud de las personas. ¿Por qué hemos llegado a este límite? ¿Por qué hemos llegado a este extremo? ¿No ha tenido acaso este gobierno 5 años para hacer frente al problema de la minería ilegal? Porque hay niveles dentro de la minería y según los especialistas, cuando esta minería artesanal se convierte en informal, hay posibilidades de hacer que ingrese a la formalidad, pero hay otro tipo de minerías que dolosamente interrumpen la legalidad y buscan realizar una serie de trabajos mineros sencillamente desconociendo todos los principios legales que les señala el marco jurídico del país, y lo hacen con conocimiento, alevosía, premeditación y ventaja. Esa es la minería ilegal, a la que no se le va a poder formalizar porque sencillamente la razón de sus actividades están basadas en el quebrantamiento de la norma, de la ley, además de generar otro tipo de problemas, como por ejemplo la trata de personas, la explotación sexual infantil, la prostitución entre adultos y otro tipo de delitos que se dan cerca a estos informales o ilegales yacimientos mineros, en especial Madre de Dios. Esta región amazónica tan importante para nuestro país, donde incluso hay parques ecológicos y hay reservas tan importantes, nos va a permitir señalar de que se ha descuidado por parte del Estado una región amazónica, Madre de Dios, que debemos cuidarla porque tiene una reserva en flora y fauna incalculables. Sin embargo, estos mineros la han llevado a un extremo. No solamente se puede ver desde el aire cómo hay zonas enteras devastadas, sino que ahora el mercurio está por todos lados y puede perjudicar la salud de las personas. Son 11 distritos que entran en estado de emergencia y lo declara este gobierno. Un gobierno que a mediados de su gestión realizó una serie de operativos. Todos declaramos al señor Urresti al frente de esta misión que tenía que erradicar a la minería ilegal, y todos recordamos que incluso se bombardearon varias dragas que estaban en la zona. Pero esto, fuera de toda espectacularidad, no tuvo la consistencia ni ha habido el seguimiento necesarios para que realmente se logre hacer retroceder a los mineros ilegales. Peor aún, la situación a la que llegamos hoy significa que ha habido un descuido, no solo por parte del gobierno regional de Madre de Dios,
sino también por parte del gobierno nacional, concretamente del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, que han debido ser más diligentes para evitar que esta situación se complicara más y que vaya increciendo al punto de declarar el estado de emergencia actualmente. ¿Cómo estamos cumpliendo nosotros con los tratados que tenemos en el marco del TLC, en el marco del TPP, en el marco de los convenios bilaterales, cuando tenemos que también recordar que hace poco se firmó el Acuerdo de París, un acuerdo que se firma en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, sobre la base del trabajo realizado en Lima y en París para cuidar el mundo y el planeta? Este acuerdo sustituye precisamente al protocolo de Kioto de los años 90 y nos compromete como nación a cuidar el medio ambiente. Pero no es un medio ambiente solo el contaminado por la industria de las ciudades, ni por la emisión del carbono, sino que tiene que ver con un sentido integral de preservación del planeta. Y en ese sentido la minería ilegal es contaminadora por antonomasia, y es contaminadora por la cantidad de productos que usa, entre ellos el mercurio. El gobierno regional de Madre de Dios, sabemos, tiene muchas deficiencias. Hubiéramos querido que esté más empoderado para que este sistema de cuidado del medio ambiente se dé con mayor pulcritud y cumplimiento de la norma. Lamentablemente lo que ha ocurrido en Madre de Dios ya lo veníamos anticipando hace mucho tiempo. No puede ser posible que este gobierno haya descuidado todos los escenarios de la seguridad en el país, no solamente en las ciudades frente a la criminalidad, sino también la seguridad que debe haber en el campo y que debe haber en la Amazonía. Lamentamos que se haya llegado a este extremo de declarar en emergencia 11 distritos de Madre de Dios. Lamentamos la situación difícil por la que está pasando ya mucha gente contaminada, y solamente hay que tener la diligencia necesaria para aplicar los remedios del caso, ya que, a decir del propio ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, cerca del 41% estaría potencialmente afectado con la contaminación de mercurio. Vamos a otra noticia, recordándoles que en nuestro segundo bloque, en unos minutos, estaremos con Carlos Ignacio, un líder de la juventud peruana. Él está muy allegado al tejido social, y con él vamos a analizar la coyuntura electoral en el país, además de otros proyectos que viene realizando Carlos Ignacio en los distritos de nuestra nación y recorriendo el Perú entero. La otra noticia que nos ha causado bastante resquemor es que la Fiscalía del Cono Norte, una fiscal, Carmen González, esta fiscal ha dejado en libertad a 5 malhechores, 5 personas que fueron capturados por la Policía Nacional con armas y con droga. Y cuando se le pregunta, señorita fiscal, ¿usted ha visto que tenían estos grupos, estos fascinerosos, 92 quetes? Sí, pero era entre 5 personas, dice. O sea, casi 20 quetes por persona. Y después acusa a la policía de que llegó el parte policial atestado unos minutos tarde, dentro de esas 24 horas. Pero no sabe que las normas dicen que puede usted solicitar la investigación de este tipo de sospechosos por 15 días si se trata de drogas. Qué mal que la Fiscalía esté actuando así. Y aquí lo hemos dicho en varios programas anteriores. La Fiscalía necesita una purga, pero completa. Una purga, porque no hay fiscales idóneos. Y eso está bajándole la llanta a la policía, que captura a estos delincuentes y son liberados. Tiene que haber una intervención radical por parte del Ministerio Público y de la opinión pública y los medios de prensa en lo que sucede en instancias fiscales como la del Cono Norte. No puede darse este tipo de situaciones peligrosísimas, porque tienen que pensar en el bien jurídico. Es un malhechor que a todas luces, por más que la teoría del derecho diga toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, acá la policía los había capturado a estos marcas con armas, con drogas,
y sencillamente la fiscal va a un formulismo y a un exceso de formalidad diciendo no, llegó tarde el atestado. Lamentable que esto ocurra y que haya una sanción por parte de los órganos de control interno y auditoría de la Fiscalía frente a ese tipo de fiscales que tenemos en el país. Por otro lado, hablando de Fiscalía, un poco para remediar las cosas, ya la Fiscalía quiso lavarse la cara, ¿no? Y dijo, bueno, Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, está dilatando la indagación por lavado de activos a Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez, el hombre que hace una fortuna, que se le queman los papeles de sus empresas, se desaparecen, denuncian en la comisaría que se perdieron tales y tales libros y ahora pasa piola. Joaquín Ramírez, el que le ha prestado 2 propiedades a Keiko, una camioneta para que se movilice, y sus millones lo han llevado a comprar propiedades en Miami. Es decir, este personaje blindado por Klimper, quien dijo acá yo doy la cara, y arriba en el segundo piso está Joaquín Ramírez y la Virgencita los está cuidando en el segundo piso. Estos extremos no pueden darse. ¿Por qué dilatar las investigaciones? ¿Qué pasa con Fuerza Popular? ¿Y así quiere ser gobierno? ¿Sin transparencia? Ya sabemos también que Klimper ahora ya asumió la Secretaría General de Fuerza Popular de manera interina, de manera que se están cerrando pues dentro de Fuerza Popular los espacios para una cúpula que ya vemos que aparece. La cúpula de Klimper, la cúpula de Keiko, sus congresistas en número de 72, 73, bueno, es lo que viene para los próximos 5 años de política nacional. Por otro lado, por ahí ha habido ensayos para determinar las zonas más peligrosas de Lima, del centro, concretamente, y hablan de Bolivia con Camaná, de Tacna con Girón Moquegua, también hablan de otros distritos, en el caso de San Isidro, de Javier Prado con Las Palmeras, de Las Begonias, también los puentes de acceso al Jockey Plaza, cerca a Surco, entre Surco, ¿no? Javier Prado y la vía de Evitamiento, Tacna con Emancipación, pero aquí nosotros decimos no se trata de hacer un mapa que puede llamar a confusión, porque en este mapa cualquiera puede decir, bueno, esas son las zonas más peligrosas de Lima. No, todo Lima estaba en peligro. El Callao, el país, usted no está libre de un asalto. ¿Cuántos jóvenes han muerto? Ayer otro chico estudiante ha sido baleado y más personas han perdido sus celulares, que ya hay una estadística que habla de 6.000 celulares robados o perdidos por día, y multiplíquenlo eso por 365 días del año. Entonces, más que precisar qué lugares son los más inseguros, deberíamos concentrarnos en buscar las alternativas de solución radical frente a la delincuencia, y para esto tiene que darse un paquete integral que aborde no solamente el tema policial represivo, sino también el tema de la salud, el tema de la educación, el tema laboral, para que se apliquen medidas en ese sentido. Por otro lado, una buena noticia, justo estuvimos ayer con un director de la UGEL, en este caso la UGEL 07, el señor Luis Alberto Quintanilla, y hablamos sobre sus proyectos, y hoy precisamente el diario Expreso ha publicado una editorial muy interesante sobre la medida que él ha dado, que puede ayudar también a la seguridad ciudadana, y es que él plantea 2 proyectos, uno, la ambulancia educativa, que permite que la UGEL tenga 3 vehículos, 3 choferes y una serie de especialistas, gasfiteros, electricistas, pintores, etcétera, y cuando haya una urgencia en un salón, sencillamente hay una línea telefónica, llega la camioneta con este trabajador y soluciona el problema, evitándole tanta complicación al director del colegio, a la asociación de padres de familia, que a veces por trámites burocráticos puede pasar un mes y nadie repara el caño de laboratorio de física o química en un colegio, nadie repara las luces de un aula, en fin. Ese es uno de los proyectos, pero el otro, que va directamente a hacer que nuestros jóvenes tengan mayor autoestima, es el que corresponde a la antigua formación laboral, ya que ahí hay un proyecto de doble certificación por el cual los alumnos de 3º, 4º y 5º de secundaria conocen, desarrollan, estudian en los CEPROS una especialidad, sea en electricidad, carpintería, cocina, etcétera, y ellos ya tienen al final de cuentas un certificado de trabajo técnico. Eso es importante para que se valgan por sí mismos. Vamos a una pausa y retornamos con Carlos Ignacio para analizar la coyuntura electoral en nuestro país.
Continuamos en Agenda Nacional, que se transmite por radiofpp.com. En nuestro segundo bloque damos la bienvenida a Carlos Ignacio Navarro. Él es un líder juvenil, él es consultor en emprendimiento, en MIPES, y también tiene lo que se conoce como Zona G. Un gusto de tenerte en Agenda Nacional, bienvenido al programa. Muchas gracias, Rafael, por la invitación y encantado de compartir, brindar información a todos tus radioescuchas y oyentes, ¿no? por internet. Así es. Mira, tú que has viajado todo el Perú y que conoces muy bien Piura, el día domingo se realizó el primer debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué impresiones te dejó esa presentación de ambos candidatos presidenciales? Mira, de alguna u otra manera, la oportunidad de haberse desarrollado en Piura este debate pudo haber sido un punto muy, muy importante y crucial, tanto para PPK como para Keiko, porque ahí hay temas muy puntuales que se pueden tocar. Está como el tema de la masificación del gas, que actualmente el gas natural en Piura no se está desarrollando. Aún hay una desidia o falta de voluntad política para darle las condiciones a la empresa, que normalmente va a ser una empresa colombiana, que pueda operar esta introducción del gas natural en Piura, ya que ya actualmente esta empresa tiene el gas ya diversificado en otros departamentos, así como en Ica. En Ica la empresa es Contugas, es una empresa colombiana. Luego estaba el tema de la refinería de Talara, un tema muy álgido que lastimosamente el equipo de PPK no ha sabido cómo sobrellevar la información precisa para este grupo de beneficiarios o pobladores o sociedad civil del departamento de Piura. Y lo otro es el precio del crudo, del petróleo. O sea, yo creo que esos tres temas hubieran sido muy, muy importantes que cualquiera de los dos candidatos lo tocaran. Porque al final estás en la zona donde también hay problemas. El problema es país, es cierto, la visión país va a ser importantísima. Sin embargo, yo creo que cada departamento tiene un problema álgido que ha faltado un poco desarrollar. Por otro lado, yo creo que esta campaña presidencial está siendo llevada por muchos ataques. Se está perdiendo mucho la presencia del tema del nivel propositivo para llegar a un punto de decir nuestro país necesita estos lineamientos, estas acciones bajo estos resultados. Estamos siendo muy... Bueno, digo estamos siendo, no porque estés parte de los equipos de técnicos de profesionales de los partidos, sino porque de alguna otra manera no están vendiendo lo que realmente la población quiere. Las propuestas están siendo muy aisladas, sin resultados concretos para lo que la sociedad civil espera, ¿no? Tenemos el tema de seguridad ciudadana, tenemos el tema de desarrollo económico local, tenemos el desarrollo del tema del turismo y el tema yo creo que ya no es crear ministerios. Ya tenemos una burocracia muy compleja. PPK propone, por ejemplo, la creación de un ministerio de regiones. Es más, el tema, ahí si te pones a pensar en el tema del trabajo con las regiones, tendríamos que ver dónde queda ese plan. Y más aún, el problema de los proyectos de inversión pública a través del SNIC, yo creo que la limitación viene de los propios gobiernos locales y regionales. Porque una cosa es la realidad en Lima, en el Ministerio de Economía, con los estudios y evaluaciones, y otra cosa es lo que se acontece en una jurisdicción, distrito, provincia o departamento. ¿Por qué? Porque no hay profesionales especialistas en sus oficinas de proyectos de inversión pública. Y en Piura hay casos bárbaros, ¿ah? Es el caso de que hay municipalidades que, por ejemplo, una provincial puede contar con su oficina de OPI y esta oficina de proyectos de inversión pública tiene que manejar todos los estudios y perfiles de expediente de las otras municipalidades que no cuentan con los especialistas. Y al final tú dices... Si en un año de gestión yo voy a sacar 10 proyectos como provincial, porque yo tengo mi OPI, estos distritos, ¿cuántos proyectos van a sacar? Si yo provincial tengo que priorizar lo mío. Y eso al final es un tema de gestión. Y algo que se tendría que hacer en verdad es que más que hablar de centralismo para el tema de una ley, en el caso del SNIC, debería ser un tema de descentralización de capacitación a los profesionales. No es posible que en pleno siglo XXI muchas municipalidades no cuenten con una oficina de proyectos de inversión pública. Y al final ahí viene el retroceso en el tema de inversión en educación, el tema de salud, y eso juega en contra. Ahora, todos sabemos que a lo largo de estos años el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido también una suerte de filtro muy espeso, muy duro de que pasen muchos proyectos. ¿Cómo debería ser el papel de un Ministerio de Economía y Finanzas, sea con un gobierno de Keiko Fujimori o de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo ves en perspectiva eso? Yo creo que debería ser más proactivo, eficiente y menos burócrata. Actualmente hay muchas municipalidades que están esperando sus presupuestos para el tema de su inversión, ya sea en el programa de mejoramiento de barrio,
ya sea en el tema de infraestructura, el tema de saneamiento. Sin embargo, muchos alcaldes vienen acá a hacer gestiones a las entidades públicas, en el caso de los ministerios, ya sea vivienda y economía, y pasan semanas, pasan meses, hasta años para poder darle un valor. Yo digo, ¿qué tiene que tener este gobierno que ingrese, sea el de PPK o el de Keiko, para darle un rostro distinto a la gestión pública? Solamente compromiso, evaluación y resultados por indicadores. Correcto. Ahora, pasando al terreno estrictamente político, vimos cómo surgió esa noticia contra Joaquín Ramírez, pero no le ha hecho yaya, así es, no le ha hecho yaya a Keiko Fujimori. Las encuestas de Ipsos sí lo reflejan. Hemos visto una Keiko que está dejando una valla muy grande a cualquier líder político que venga posteriormente, porque tendría que recorrer mucho los pueblos, hacer mítines aquí y allá, escuchar mucho a la gente. Ya hemos visto eso durante estos días y vienen los últimos días de campaña. ¿Cómo ves esta campaña de Keiko Fujimori para estos días? Mira, yo creo que los ataques que se han desarrollado tanto para el ámbito de Keiko como para el ámbito de PPK, en la población igual tienen su connotación muy marcada, ¿no? Es más, la política siempre es polémica. Si no hay polémica, no hay política, y lo tenemos desde los congresistas que hacen tonterías en los debates o en las sesiones. Algunos se duermen. Y ahora hay una falta de quórum en la mayoría de comisiones. Ya están de vacaciones los congresistas, no están ganando su billetito. Claro, no hay compromiso, no hay participación. Yo creo que los problemas tanto de lo que se acontece con el caso de Joaquín Ramírez y lo que se le ha presentado al tema de Martín Vizcarra, que dicen que tiene denuncias y tiene una serie de cosas y otros más que golpes y puyazos para que la población diga que estas personas son corruptas, tanto de los dos bandos políticos o de los dos partidos, creo que debería ceñirse más en el tema de las propuestas. Porque mira, hacer política es algo muy complicado y muy difícil para las personas. Y lo que se está ahorita mostrando a la comunidad o a la población es que tú, para hacer política, tienes que tener dinero. Y eso es un craso error. Porque hay mucha gente con capacidad de gestión, con voluntad y con compromiso que tranquilamente puede ser un buen padre de la patria. Pero ¿cuál es el problema? Que no integre estos círculos, no integre estos partidos. Y el tema muy puntual es qué bonito que quienes viven de la política sean parte de esta propuesta. Pero esa es la opinión que nos venden estos políticos y no se dan cuenta que le hacen un daño a la política. Porque al final la sociedad está cansada de estos abusos. Y es como decir, ¿por qué voy a hacer política entonces yo si veo que todo es malo? Y ahí el punto muy principal, yo considero, es que estas 2 semanas son gravitantes. Deberían estar las propuestas claras y contundentes en salud, en educación, en el tema de seguridad, en el tema de empleo. Por ejemplo, en el tema de salud, ¿cuánta deficiencia hay en el tema de salud? Que ningún candidato al Congreso tocó la problemática de salud. Ningún candidato. Y no sabemos por qué. Y tú te pones a citar. Yo saco una cita en el seguro. ¿Cuánto te atienden? 3, 4, 5 meses. Y en pleno siglo XXI es una vergüenza que seamos tan ineficientes y teniendo planillas doradas en salud, teniendo sueldos muy altos, en donde muchos médicos muchas veces tienen el presupuesto muy reconocido, pero los técnicos, las enfermeras, prácticamente están siendo explotados. Y yo a veces digo que cada 5 años en una elección política, es como una feria. Sí. Todos corren la tómbola a ver con quién se embarcan, pero al final pueden embarcarse, pero al final la población queda igual. Es motivación, son apasionamientos, y yo considero que en ese momento los dos candidatos deben sentarse y coordinar. Mira, si la posibilidad es que yo no sea realidad política o tú no seas realidad política, trabajemos conjuntamente, porque igual tampoco no va a haber mayoría en el Congreso. Y si gana Keiko, que pueda tener la mayoría, no sabemos qué pueda suceder. Y si gana PPK, no va a definir ningún proyecto de ley. Eso es algo lógico. Mira, es cierto, la política se está presentando de esa manera. Ahora, yo quisiera tu opinión, Carlos Ignacio, respecto a los equipos técnicos. Hemos visto las falencias de no abordar, por ejemplo, el tema de salud, pero a la luz del equipo técnico que rodea a Keiko Fujimori y del equipo que rodea a PPK, ¿cuál de los dos te parece más afiatado? ¿Cuál daría más posibilidades de ejecución en el terreno de cosas que sirvan a la comunidad? De esos dos grupos humanos que rodean a los candidatos, ¿cuál es el más idóneo? Mira, en ese tema es muy importante, porque a veces las personas que apreciamos un debate o nos informamos por los medios de comunicación del candidato, de una gestión pública a través de profesionales, hay mucho desconocimiento. La gestión pública en sí es una experiencia que tú desarrollas dentro del Estado. La gestión pública tú puedes estudiarla, tú puedes llevarla a cabo en una universidad, puedes tener tu diplomatura. Sin embargo, eso no te dice que tú eres un especialista en gestión pública, porque la gestión pública tú la desarrollas como una experiencia laboral. Los técnicos son muy buenos, sin embargo, para tú poder
orientar una necesidad a la comunidad y llegar al elector, no solamente tienes que ser técnico, también tienes que ser político. Y nuestro país necesita de profesionales técnicos que sepan y conozcan la política. Porque si tú no has tenido experiencia en el Estado, y no te hablo de experiencia de un año, como lo vendía Julio Guzmán, que ha trabajado un año en el sector público y tiene toda la experiencia como para desarrollar el país. Mentira. El sector público no es un año, no son 2 años. Apoyando a PPK, Julio Guzmán. Claro, o sea, no es un tema que yo vaya a una confrontación de decir que el señor no es especializado o no tiene sus cartones muy bien sustentados. Pero acá el tema de que la gestión pública no es la solución de una persona, es un equipo de personas. El aparato estatal como Estado es un monstruo. Tú como presidente tienes que ver muchas cosas. Y cada entidad, cada ministerio tiene un ente competente, tiene una dirección, tienes OPDs. Y de alguna otra manera, si no tienes el equipo de profesionales, ¿qué haces tú liderando un país en 5 años en las cuales tus promesas van a ser incumplidas? Es un proceso largo. Y lo que yo he visto en los equipos tanto de PPK como de Keiko es que los profesionales de PPK o los voceros han tenido un poco más de golpe ante la opinión pública, ante los medios. ¿Por qué? Porque se han mostrado más. Yo creo que ellos han querido mostrarse más que la propuesta. Y los han atacado duro. El caso de Alfredo Torne, con el tema de la CTS. En el caso de otros voceros que igual al final yo creo que no es el vocero, es el plan de gobierno. Y en el caso de Keiko, claro, los voceros o los encargados del equipo técnico no se han mostrado mucho, salvo Hernando de Soto, que todo el mundo lo conoce, pero él cometió 2 errores garrafales. El tema de decir que se va a reunirse con el movimiento de senderistas y de alguna otra manera orientó cosas como que de repente puede apoyar a PPK si es que no van a Keiko. O sea, al final yo veo que los voceros no están buscando una propuesta de convencimiento para apoyar al candidato con su plan de gobierno. Creo que están buscando un tema de imagen, un tema de presencia. Y si es así, hay un desconocimiento bárbaro, porque también el mensaje de un equipo técnico de plan de gobierno hacia la sociedad civil debe ser un mensaje fuerte, corto y seguro. Ya. Ahora, otro temita. Si bien las encuestas dan sus indicadores y hablan acerca de la juventud, tú que trabajas con jóvenes, que estás recorriendo el Perú, ¿qué te dice la calle? ¿Qué te dice tus análisis? ¿Qué te dice digamos ahí tu mirada en perspectiva? ¿Quién tiene más juventud? ¿PPK o Keiko en materia de votos para este 5 de junio? Mira, ¿va tu percepción? Hay algo muy puntual y eso lo demostró esta campaña electoral en los viajes de cada candidato presidencial. A diferencia de PPK no ha viajado a todos los departamentos. En este momento de repente muchos de sus candidatos al Congreso o de repente equipo técnico están tratando de cubrir departamentos donde no ha habido presencia del candidato. En cambio Keiko sí ha sido distinto, ¿no? Ha habido más inversión, ha habido más trabajo para ese equipo y que hacen esto por todo el país. Y hay algo muy real. El partido de PPK es un partido que al final nace con una iniciativa de Salvador Heresi como fundador y formador, y luego de eso el trabajo social o juvenil dentro de los partidos se expresa en un tema muy puntual: representatividad y convocatoria. Y en el tema de jóvenes, el tema del voto joven es muy aislado. Mucha gente va a votar en contra de Keiko porque ha pasado o ha vivido cosas que de repente los padres les han comentado, porque muy pocos jóvenes han vivido lo que ha pasado con Keiko, como en el caso de su papá. Sin embargo, el voto joven ahora se está orientando más al tema de que tú ves que en los medios de comunicación están atacando a una candidata. Es un poco irrisorio de que no se puedan dar todos cuenta que los medios están atacando a una candidata que es Keiko, no le permiten, no le dan condiciones. Y no es malo, al final cada medio maneja su propia línea editorial, su propia lectura, pero eso hace ver a la comunidad y a la población que ya hay prácticamente un interés, prácticamente está algo direccionado, y eso es malo. Privadamente lo pueden hacer los medios, pero ante la comunidad, ante la opinión pública, eso se ve mal. Correcto. Vamos a ir a una pausa, amigas y amigos. Esto es Agenda Nacional. Estamos con Carlos Ignacio Navarro y desde ya les decimos a todos los amigos que nos siguen que también nos pueden ver en el canal de YouTube. Así que ustedes estas entrevistas la pueden analizar en extenso en YouTube y corran la voz para que más amigos tengan el enlace correspondiente y puedan también seguir a Agenda Nacional. Vamos a regresar en breve. Yo dejo planteado otro tema. Hemos visto el tema de juventud, el tema también de Piura, lo que no dijeron los candidatos en el debate. Pero vamos a dejar la pregunta sentada. Éticamente, es decir, entre Kuczynski y Keiko Fujimori, ¿cuál de ellos éticamente tiene mejores condiciones para un gobierno? ¿En quién confiar más en el plano de la lucha contra la corrupción?
o PPK o Keiko? Dejamos sentada esa pregunta para nuestro invitado, regresamos en breve. Continuamos en Agenda Nacional, gracias a todos nuestros seguidores en los más de 60 centros federados a nivel nacional de la Federación de Periodistas del Perú, los colegas que ahorita nos siguen en Madre de Dios, en Tacna, en Moquegua, en Piura, pueden también de una vez ubicar si están en AM, FM y salimos en cadena. Nos acompaña Carlos Ignacio Navarro analizando la coyuntura electoral, estamos a pocos días del 5 de junio y la pregunta que dejamos sentada antes de terminar el segundo bloque corresponde a lo siguiente: ¿cuál de los dos candidatos, PPK o Keiko, resulta más, digámoslo así, listo para luchar contra la corrupción? ¿Cuál de ellos tiene más fuerza a la hora de enfrentar a esta lacra social de la inmoralidad pública? Respuesta de Carlos Ignacio. Claro, yo creo que el candidato que tenga mayoría en el Congreso va a poder hacer grandes cambios y grandes desarrollos para con el país. Y estamos hablando de proyectos de leyes acorde al tema de la corrupción, ¿no? Y más aún tratar de hacerle ver a la sociedad civil que efectivamente se pueden realizar acciones inmediatas ni bien se entre al gobierno. La realidad de PPK es que no tiene mayoría en el Congreso. Y aliarse con otras bancadas para que lo puedan fortalecer no te garantiza de que estas bancadas van a apoyarlo al 100%. Por lo que sí va a haber dádivas. Cuando un candidato ingresa y no tiene mayoría, tienes que negociar con otras bancadas. Y eso es algo que todo el mundo lo conoce y quienes no lo conocen es bueno que lo sepan. En cambio, en el caso de Keiko tiene mayoría en el Congreso. Creo que tiene la mejor opción o la mayor opción de poder ver proyectos de ley orientados a la necesidad pública, seguridad ciudadana, el tema de lucha contra la corrupción. Pero hay que también tener en cuenta algo, que tenemos una Contraloría. Esta Contraloría, que el Contralor, que ya está por salir también, empezó en el gobierno aprista y de alguna otra manera sus resultados han sido casi a las últimas horas ya como que de acción. Pero en su proceso nunca se vio nada. Y yo creo que aquí el tema muy puntual es que se necesitan profesionales comprometidos en sí al resultado de una acción dentro de su área o su dependencia. Si no vemos eso en ninguna entidad del Estado, va a ser complicado y difícil decir que las cosas van a ser muy claras y muy puntuales. Tenemos un poder judicial complejo, tenemos un ministerio público complejo. Hace poco han liberado a un grupo de delincuentes que habían sido detenidos y una fiscal los ha liberado. O sea, el problema de la corrupción en sí es un tema que está prácticamente enquistado en las entidades públicas, y no solamente públicas, también privadas. Y ese tema al final se tiene que desarrollar desde una reforma integral de lo que es el trabajo en el Poder Judicial, el trabajo en el Ministerio Público y el propio Estado. Porque en este momento lo que tenemos como debilidad con el nuevo gobierno que va a ingresar es la debilidad de las instituciones. Nuestra institucionalidad en el Estado es pésima, es informal. ¿Cómo es posible, ya hablando un poco de repente del tema de vivienda o saneamiento, que grandes empresas constructoras estén desarrollando grandes construcciones de departamentos, edificios, condominios, y muchas veces estos edificios y condominios solamente tienen el permiso o licencia municipal y no tienen los estudios del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos para la edificación, donde muchas veces estas familias que van a integrar un complejo de vivienda, de edificios o condominios, muchas veces tienen el problema de la luz y el agua. ¿Y por qué? Porque nunca hubo un estudio claro. Y luego viene la pelota para el Ministerio de Vivienda, ver el tema del agua y saneamiento, o ver el tema de electrificación rural, o cosas así. Y estos casos los vas a encontrar en Santa Clara, en Chaclacayo, en San Martín de Porres, en Comas. Están construyendo en barbaridad. Pero ¿cuántos de estos beneficios de departamentos van a ser reales para la persona que va a comprar su departamento? Va a tener problemas de luz, carencia en la infraestructura que se va a estar cayendo, que hay casos, y el tema de agua y saneamiento, ¿no? Todo el mundo construye y no sabemos realmente si es que el agua va a poder tener condiciones para que esta gente pueda desarrollarse debidamente. Ahora, si bien tenemos un proceso electoral el 5 de junio en segunda vuelta, no podemos dejar de lado la perspectiva que no necesariamente tiene tinte electoral, y nos referimos ya al gobierno de Ollanta y de Nadine Heredia. ¿Qué piensas, Carlos Ignacio, frente a lo que vendrá después del 28 de julio con el presidente Humala, con su esposa? ¿Cómo estás viendo el tema de las agendas, el tema de Brasil, Lava Jato, en ese terreno? ¿Cuál sería tu comentario?
Yo creo que en ese momento las denuncias que se están presentando tanto al presidente como a su esposa, los fundamentos prácticamente son ya precisos y claros, ¿no? De los mismos congresistas que están asumiendo esto en las comisiones, dentro de las presentaciones, dentro de los debates, pero lo real es que en este momento todo es, para mí, un distractivo. Es un distractivo porque mientras el presidente siga ejerciendo su poder, él no va a poder ser investigado. Yo creo que esto se va a ver ya después de que deje la investidura que tiene como presidente y eso pase a una serie de investigaciones. Sin embargo, no sabemos qué pueda suceder porque, mira, en la actualidad muchos de los presidentes que han pasado por nuestro Perú en la vida republicana han sido denunciados y casos escandalosos y casos bárbaros. ¿Qué presidente en el Perú tenemos que esté preso por corrupción? El único presidente que tenemos preso por todas las denuncias de corrupción ha sido Alberto Fujimori, pero fue por un error de él. No fue por el propio Estado, no fue por el propio Poder Judicial dar las condiciones. Él viajó a Chile y en Chile, lastimosamente, las condiciones no fueran muy apropiadas. Hubo mucha habilidad del gobierno chileno, mucha habilidad del gobierno peruano, que se saluda eso porque al final se tenía que capturar a una persona que había dejado muchos pasivos al país, que eso fue lo que de alguna otra manera primaba, ¿no? De que muchos peruanos se sentían prácticamente dolidos por este proceder. Y Chile permitió como gobierno dar estas condiciones para poder retenerlo y extraditarlo. Si Chile no hacía eso, no pasaba nada. O sea, por eso yo te digo, pueden suceder muchas cosas, pero lo real es que siempre acá en el Perú lo que se va a ver es la denuncia, siempre se va a ver la polémica, siempre se va a poder ver el tema hasta del ofenso o del agravio, pero tú nunca vas a ver un resultado real y probable si es que las pruebas son contundentes y si efectivamente esta persona por haber hecho una falta al país está preso debidamente. No lo vas a ver. Correcto. Hay un asunto también que nosotros debemos poner en el análisis y es el elector. Este elector peruano que ha visto tantas cosas, que ha visto a un Toledo cómo llega y cómo se va, a un Alan García reducido a una mínima expresión y en alianza con el PPC todavía, vemos a un Julio Guzmán que ya está juntando, digamos, está organizándose para su nuevo partido, vemos a un Daniel Mora que ha comprado un kit electoral para inscribir su agrupación que se va a llamar Futuro Perú, es decir, el elector está viendo todo este panorama. Tenemos dentro de nuestro electorado pues los segmentos A, B, C, D, E. ¿Cómo ves ese comportamiento del electorado y sus aspiraciones? Ahorita está en una carrera de proyección porque de alguna u otra manera está demostrado que si tú formas un partido o movimiento regional y tienes la capacidad de aglutinar o representar a determinadas personas, eres interesante para un partido político. Y eso lo hizo Curi con Chimpún Callao y eso lo han hecho otros candidatos, el mismo Antero Flores Arauz con su partido, ¿no? Pequeño, pero al final le permitió negociar y tener presencia con ciertos candidatos. Es más, tuvo hasta presencia en un debate, sin que muchos supiéramos cómo se formó el partido. O sea, es algo loco. Yo creo que acá los políticos están orientando la creación y formación de partidos políticos ya viendo las municipales del 2018 y viendo las presidenciales. Ante la opinión pública, como te vuelvo a decir, esto da un mal precedente y da un sabor amargo porque ves que la misma gente que hace política quiere seguir viviendo de la política y no porque de alguna otra manera sean conscientes de lo que quieren ellos para el país, sino de lo que están buscando en el tema personal. Yo lo veo así. El tema de gobierno no es una persona, es un equipo de personas y al final esto va en contra de la participación de la propia sociedad en política, pero también tenemos otro vacío de que la sociedad civil tampoco no asume hacer política y por eso es que permitimos que pasen todas estas cosas. Todos los congresistas que han podido pasar como candidatos para estas elecciones, creo que agarraron un tema y solamente se mostraban con el candidato para poder tener presencia en el voto, pero sus propuestas no tienen sentido. Y algunos de repente tenían el carisma, pero el carisma no necesariamente te da la seguridad de que tú puedes tener el conocimiento para hacer algo real. Lo que nos espera con todo esto, en verdad, es un mensaje que yo justo transmití a unas amistades el día de ayer, ¿no? Que es importante ya que las personas que consideran hacer un cambio en su jurisdicción, distrito o provincia, asuman la forma de hacer política, que se organicen, porque al final el destino de su comunidad y el destino de su futuro de ellos y sus hijos está en las familias, está en el profesional, está en el técnico. En el día a día, tú muy bien sabes que muchos profesionales viven un día de rutina, un mes de rutina. 8 de la mañana salen a trabajar y tú ves las largas colas que todo el mundo sale con sus colectivos, el tren eléctrico, el metropolitano, a trabajar. Y también luego los ves a las 6 de la tarde retornando a casa. Ese ritmo de vida al final a las personas ya las tiene prácticamente comprometidas con su vida, con su día a día, pero descuidan algo, el entorno,
la comunidad, el tema país. Y eso a veces nos distrae de muchas cosas. Yo sé que nuestra población en esta oportunidad, con todos los problemas que tiene, ya hablamos de inseguridad, el tema del acceso al financiamiento, el tema de salud, el tema de educación, hasta para poder estudiar, muchos jóvenes tienen que trabajar y estudiar para poder tener un ingreso y poder ser profesionales, porque nos han vendido la idea de que si tú tienes un cartón ya eres profesional, pero hay que ser sinceros, el mercado laboral es distinto, la oportunidad es distinta y tenemos esa concepción de que las cosas deben ser como nos lo dicen. Sin embargo, yo creo que deberíamos ser más realistas y ver enfoques no solamente de trabajar, preocuparnos por nuestra familia, darles el valor de las cosas, salir de los problemas, porque toda persona tiene problemas, toda familia tiene un problema, mucho más álgido que otros. Sin embargo, el hecho y acción de hacer política es importante. De repente no sé si será con este grupo nuevo de jóvenes que está saliendo, con los profesionales como tu persona que acompañan y dan estos espacios de información que son importantísimos, así como el taller que desarrollas del tema de liderazgo, que te felicito en verdad, Rafael, pero se necesita que grupos de personas se organicen, se orienten bajo una visión y esa visión les permita llegar a un punto muy importante, la visión país de desarrollo para nuestro Perú. Correcto. Hay una cuestión en estos 4 últimos minutos que nos quedan, amigas y amigos, y es conocer lo que está haciendo Carlos Ignacio Navarro. Si nos puedes contar, tú que estás desarrollando una serie de proyectos en la comunidad, con qué grupos humanos te estás reuniendo, qué es Zona G, cómo se ha dado el trabajo con la juventud, si nos puedes contar en esta parte final del programa. Sí, Zona G, que es una organización civil sin fines de lucro que lo que se proyecta es desarrollar y trabajar conjuntamente con jóvenes y con emprendedores y con pequeños empresarios, ver su espacio de representatividad y darles soluciones a través del acceso a la información. En la actualidad hay muchas organizaciones de jóvenes en el Perú, pero muchas de ellas están orientadas o parcializadas con partidos políticos. Eso es lo real que se acontece. Y lo otro es que muchas veces los jóvenes piensan ser líderes orientados al tema de la imagen, pero más no al tema de la acción. Y yo creo que la acción de un liderazgo se da a través del compartir iniciativas o acciones de beneficio para otros. Zona G en ese momento ha estado un poco en proceso de observación de estas elecciones, tanto presidenciales como congresales. No niego que sí han habido integrantes del directorio de Zona G que han estado participando, apoyando a sus candidatos o a sus partidos de preferencia, que eso no es malo, es democracia. Pero creo que ya la importante acción que nosotros hemos realizado en estos 2 años de institución debidamente consolidada, con diversas acciones en diversos departamentos, nos ha llevado al hecho de proyectar ya trabajos y proyectos sociales y productivos. En el Perú muchas veces las organizaciones sociales, para que puedan tener presencia, tienen que hacer actividades que son gratuitas, no son actividades que se cobran, no son actividades que son financiadas por un tercero, son pequeñas gestiones que se pueden lograr para hacer un evento, hasta a veces son recursos propios. Ahora lo que estamos nosotros proyectando es encaminar perfiles y proyectos para hacer realidad ciertos temas puntuales, como el caso de proyectos sociales, proyectos productivos, infraestructura, y por qué de repente no entrar al tema de seguridad ciudadana. Actualmente yo he estado laborando por Cerro de Pasco, unos proyectos orientados al tema turístico y desarrollo económico. Ahora estoy por Lima y probablemente, Dios mediante, la próxima semana viaje a la selva. Tengo un proyecto en el cual me han invitado a laborar y estoy a un paso ya de tomar decisiones para poder viajar. Pero en este momento estamos ya articulándonos con todas las organizaciones de Lima Metropolitana, porque después del debate que se aconteció este fin de semana, hemos llegado a la conclusión que tenemos que darles en este momento un poquito de presencia y fuerza a la problemática real de todas las organizaciones de Lima Metropolitana con los candidatos presidenciales. Por eso, de repente, la próxima semana estemos ya lanzando, bueno, mejor dicho no, ya esta semana, entre jueves o viernes, estamos lanzando la publicidad para un conversatorio en el cual vamos a invitar a los candidatos presidenciales, esperamos que nos acompañen los 2 candidatos presidenciales, en la cual se van a reunir con dirigentes de organizaciones sociales, sindicales y de jóvenes en toda Lima Metropolitana. Y de alguna otra manera seguir con este trabajo y esperar que el ganador de esta contienda electoral, sea Keiko, sea PPK, en verdad sean lo mejor para el Perú. Porque lo que necesitamos nosotros en este momento es un trabajo en conjunto. No es que si yo llego al gobierno yo soy y puedo decidir y puedo permitir mis objetivos, mis proyecciones. No, Perú somos todos. Es un tema que a veces los ciudadanos nos olvidamos. No es el tema del partido político, pero sí es vital. Y ha quedado demostrado en esta última encuesta de quien lideró, que se posicionó más
fue Keiko Fujimori. A pesar de no ser técnica, PPK es un técnico de muchos años de trayectoria, pero Keiko es política. Exacto. Carlos Ignacio, siempre es un placer tenerte en Agenda Nacional. Te deseamos los mayores éxitos en todos tus proyectos y estaremos, Dios mediante, en una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ti por la invitación, Rafael. Gracias a tus oyentes. Correcto, amigos, muy amables. Viene ya más noticias aquí en la radio fpp.com. No se olvide, mañana a las 11 con ustedes en Agenda Nacional. Un abrazo para José Briceño en los controles y a todo nuestro equipo en la FPP. No hay político muerto. Ellos estaban de parranda.